8:22 arranca nuestro tiempo de tertulia. Nos acompaña Inmaculada Álvarez Morillas, presidenta de Omega. Inmaculada, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Tú vas a pecar en este Black Friday? Si puedo, sí. Es que tengo un viaje por medio y como no lo haga a través de Internet, me va a ser casi imposible. Ah, pero tú te sumas a la moda de Internet. Yo sí. Ay, me gusta. Enrique Quemades, consejero delegado de One to One Corporate Finance. Enrique, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Tú acabas de aterrizar de China. Sí, acabo de llegar de China. ¿Y Sí. qué tal? ¿Cómo se ve España desde allí? ¿Y cómo has visto China? ¿O cómo se ven ellos? Bueno, los chinos están preocupados con China. De hecho, yo he ido a ver a los Wandas, a los Fosun, a buscar inversores y me he encontrado con la alegría de que todos quieren salir de China y comprar empresas fuera de China. Están asustados con la desaceleración que viene, piensan que el yuan se va a caer. Ellos son conscientes de que el gobierno ha estado estimulando durante 5 años la economía a lo bestia y no consiguen que el consumo sustituya la inversión. De hecho, es normal también. En China no hay seguridad social, los chinos ahorran mucho pues porque no hay pensiones. Ellos, si uno no se paga su propio futuro, nadie le va a pagar el futuro. Con lo que tienen un problema ya de deuda pública muy grande, China, y ven que el crecimiento chino se va desacelerando. ¿Y ven España como un sitio seguro y atractivo para invertir? La verdad es que no. ¿Cómo que no? Mira, no, la imagen que tiene el chino de España es que uno llega a Atocha y le roban la cartera o invierten en un edificio y le cambian las leyes. Esa es la percepción que hay No me allí. digas. Es la que hemos dado. Bueno, desconfían mucho de nosotros. Es curioso porque nosotros también desconfiamos de ellos, pero ellos no tienen una gran imagen de nosotros, pues por los 4 tópicos que han visto, ¿no? Y es una pena, porque la verdad es que no es la España real la que ellos ven ni cómo la ven. Iván Espinosa Los Monteros, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. A lo mejor es porque se les engaña como chinos cuando vienen por aquí. Si ya lo dice la expresión, arrancamos muy mal. Habría que decir engañarles como, no sé, buscar otro país. Sí. ¿No? Como alemanes, ¿no? Sí, engañarlos como alemanes o algo así. Pues, claro, decir engaña como chinos y ya empezamos muy mal. Yo corregiría esa parte del vocabulario, de las expresiones. Oye, esta negociación entre sindicatos y COE y gobierno para subir los salarios, un 3% piden los sindicatos, la COE habla de un 1,5%, ¿cómo se va a quedar? Mire, yo cada vez que sonríen a la vez el presidente del gobierno, la ministra de Trabajo, el de los sindicatos y los empresarios, me echo a temblar y me echo la mano a la cartera porque sé que esto me va a costar dinero, Bueno, seguro. No me digas más, publicidad hacia la vuelta, lo contamos. Enseguida me cuentas enseguida analizamos el tema del salario mínimo interprofesional y también esa subida salarial que plantea COE y sindicatos. Pero antes, Iván nos estaba contando algo muy interesante fuera de micro sobre el Black Friday y esta moda que hemos traído desde Estados Unidos y que a tu juicio no es tan rentable para el comercio como para el consumidor. Yo creo que es un error. Para entender esto primero tenemos que entender qué es el Black Friday. El Black Friday es ese día en el que en Estados Unidos se produce por fin el momento en el que las compañías del mundo del comercio entran en números negros, empiezan a ser rentables. ¿Por qué? Porque acaban de cerrar su mayor pico de ventas, que en el caso de Estados Unidos no es como en España, en Navidad. En Estados Unidos el pico de ventas es para el Día de Acción de Gracias, para el día de Thanksgiving, que fue el jueves. Entonces, cuando se ha producido ya el gran pico de ventas, donde todo el mundo se ha dado regalos en Thanksgiving, en el Día de Acción de Gracias, al día siguiente empiezan las rebajas, como es natural. Entonces, las rebajas se producen sobre una sociedad que ya ha hecho el gran consumo a precio estándar. Y luego en Navidad, pues sí, también hay regalos adicionales. Pero el día fuerte en Estados Unidos es el Día de Acción de Gracias. Y después viene Navidad, el día 26 empiezan las rebajas porque no existen Reyes, y luego cierran el año el día 31 de diciembre. En España no. En España el año fiscal se cierra el 28 de febrero, digo, para las compañías que se dedican al comercio. ¿Por qué? Porque las ventas a precio fijo se prolongaban hasta el 6 de enero o hasta el 5 de enero, que es el luego ya vienen país las para rebajas. y luego ya tiene rebajas en enero y tal, pero ya has hecho el gran consumo a precio estándar. Entonces, traer a España el Black Friday en el que los descuentos se adelantan 2 meses sobre la fecha grande de ventas, que es Navidad, justo antes del día de Navidad o justo antes del día de Reyes, es una gran noticia para el consumidor y yo creo que yo como consumidor me alegro, pero yo no estoy seguro que sea muy buena idea para el comercio. Y además, por lo que he hablado con gente que se dedica al comercio y tiene más de una tienda, o sea, no solo comerciantes pequeños, pues está teniendo 2 incidencias. Primera, está produciendo un descenso en el volumen de ventas, en el sentido que la gente sigue comprando lo mismo, solo que más barato. Y segundo, y más grave quizá, está acostumbrando al consumidor a comprar con descuento. Bueno, de manera el que ya todo se planifica compra con descuentos durante todo el año, porque siempre tienes ofertas. Y se empieza a ver lo que también se veía en Estados Unidos hace años, que es esto que se llama el mid-season sale, o sea, las rebajas de media temporada. Con lo cual, lo que estamos educando es al consumidor, insisto, yo no porque no me dedico al comercio, ellos sabrán lo que hacen, pero en lo que se está educando al consumidor es a comprar solo con descuento o solo que rebaja, de manera que el día que vas a comprar algo
y lo pagas a precio completo, Te duele. pues te duele, te Me han parece que te está estafado, timando. me han Claro, me han estafado. estafado. Oye, pues yo no compro esto hasta que no se ponga de descuento. Entonces, yo me alegro mucho Y como además que sabes consumidor. que se va a poner descuento en 15 días o mes Claro, como mucho. porque si no es el Black Friday y es el Fashion Night Out, y si no son los 8 días. son los 8 días de oro, y si no O el es día el del Mid-Season soltero, que me ha Sale, hecho- me o ha el hecho día una soltero en gracia, China, ¿no? El o el día del Cyber del Monday. soltero. Ah, sí, Entonces, es verdad. hace ¿eh? poco. Está muy bien, pero tengamos en cuenta, digo, los del comercio están teniendo en cuenta que la gente se está mal acostumbrando. Yo creo que es una cosa que tenemos que reflejar. Es decir, no todas las tradiciones importan de la misma manera, porque, por cierto, en todo el mundo, la Navidad se acaba el 26 de diciembre y las fiestas se acaban el 31 o el 1 de enero. Aquí no, aquí todavía tenemos Reyes y todavía tenemos una semana. En España las fiestas duran un mes, del Puente de Inmaculada 6 de diciembre al Día de Reyes 6 de enero. Compres un mes de consumo, un mes de tal. Y en otros sitios no, en otros sitios de Navidad pues son 4 días, 5 días, Nochebuena, tal, y ya está. Entonces, tenemos unos hábitos de conducta y de consumo completamente diferentes del resto del mundo, e importar algunas de estas ideas, insisto, para el consumidor, genial. Fantástico. Y yo me alegro un montón, pero yo creo que algunos comercios se están equivocando Sí, con pero esto. pero hay una cosa, será en el comercio directo, porque desde luego en lo que es Internet estamos puestos todos y me da igual que lo haga España como que no lo haga. Yo puedo comprar a través de la red donde quiera. Sí. Luego, realmente es una tradición que ha llegado para instalarse, ¿eh? No, si no lo No, dudo. y ahora con lo que el digo, Internet lo es que digo es que bárbaro. lo observemos con otro ángulo también. Es decir, Claro, no me voy a ir que va a reducir los a márgenes. un sitio a comprarme un perfume si le doy al botoncito Y ya lo tienes. y ya lo tengo y Sí, lo está tengo a más- mitad de precio y encima me lo traigan a Este es casa. un mundo global. Claro. Amazon aparece con el Black Friday y los demás le tienen que seguir, Claro. sean españoles o internacionales. Ujú. El otro gran asunto del día, el tema de los salarios y esa negociación gobierno, patronal y sindicatos. En principio, tenemos que deducir que hay, por lo menos, voluntad de establecer un marco que nos permita abordar algunas de las cuestiones que estaban en el manifiesto que hemos enviado en su momento. Hemos puesto sobre la mesa nuestra voluntad de diálogo constructivo desde nuestro compromiso y responsabilidad con España. Hemos hablado de dos grandes objetivos. El primero, consolidar la recuperación con crecimiento del empleo, de empleo de calidad, y que nadie se quede atrás en la recuperación. Por tanto, seguir apoyando a aquellas personas más vulnerables. Hemos de tener en cuenta de que hay mucha gente que se ha quedado por el camino, mucha gente que se ha quedado en la cuneta y que tenemos que ser capaces de de ayudarlos, digamos, para que vuelvan a sumarse. Un 1,5% como están dispuestos a hacer los empresarios, un 3% como piden los sindicatos, Enrique. Hombre, esto, si la inflación es el 1,5%, pues es un poco absurdo pedir que los salarios crezcan un 3%. Al final nos meteríamos una bola de improductividad que dañaría a todos, ¿no? Yo creo que estamos tenemos que ser lógicos. Ya se nos fue la mano y se nos fue la olla en el boom y nos convertimos en improductivos y vino la crisis y se tuvieron que destruir un montón de empresas porque no había manera de que vendiesen. No repitamos los errores del pasado, no crezcamos por encima de la inflación los salarios. No, yo creo que esto no es un error, ni siquiera van a meter la pata, eso es reunión de pastores, oveja muerta, que dicen en mi tierra, pero que tú dices el 3, yo digo el 1,5, a razón de 14,7 la media, nos quedamos en el 2, si no al tiempo. Pues tampoco tiene sentido. Pero es que sobre todo lo que no tiene sentido es que unos señores sentados en un despacho, Decidan que encantados de haberse conocido y haberse conocido mutuamente, decidan lo que un señor en una fábrica en Murcia tiene que pagar a Puede sus hacer. empleados, o lo que un empresario de la pesca tiene que pagar a sus pescadores en Galicia. Es decir, si es que a lo mejor el 3 es poquísimo o el 1,5 es muchísimo, dependerá de cómo vaya la empresa, de qué productividad ganen este año, de De la cómo trabajen persona, los de la del trabajadores, persona, del cómo de la se persona en puede, concreto. cuál, Entonces, sí, sí. aplicar un rasero decidido al tuntún o decidido por criterios políticos a todos los empresarios de España en sus distintos sectores es una cosa absurda. Y hasta que no nos demos cuenta que hay que dejar una cierta libertad de negociación, una libertad Toda de negociación la libertad. a los trabajadores que ya son adultos, que no estamos en el siglo XIX. Pero esa y libertad que- de negociación, permítame que Sí. haga de abogado del diablo, ¿no pone en desventaja a los trabajadores con menos cualificación, con menos formación? Pero oiga, es que los trabajadores con menos cualificación tienen que cobrar menos, se lo pongo al revés, los trabajadores con más cualificación tienen que cobrar más, pero sobre todo cualificación y productividad. Si es que hay gente que no tiene mucha cualificación, pero tiene una enorme capacidad de trabajo o una enorme capacidad de rendimiento, y puede haber otro dotado de un enorme talento y de muchísima capacidad y sin embargo no es tan productivo. Es decir, yo creo que hay que aplicar el sentido común. Esto es como en clase, el que estudia saca buenas notas y el que no, Yo no. recuerdo en mi época de trabajar en la obra pública, había dos tipos de operarios que ganaban muchísimo y en los que no se metía absolutamente nadie, que eran un buen bordillero y luego después todos aquellos que estaban bajo tierra y que eran gente que ganaba.
muchísimo todo aquel que pone una cañería, una tubería, que hace y el resto de los albañiles. Estamos hablando de un sector como es el de la construcción, en el que hay unas diferencias de salarios tremendas. El buen pocero es un señor que gana tiene un muchísimo, oficio y trabaja bien. Y que trabaja muy bien. Hace menos de un mes publiqué en mi Twitter una noticia que leí, noticia americana, que en San Francisco, un limpiador, o sea, un basurero, había ganado el año anterior $250.000. ¿Por qué? Porque se apuntaba a los turnos extra, porque trabajaba los sábados y domingos por la noche, porque cuando había vacaciones el tío se apuntaba voluntario, y porque no hay límite al sueldo que gana en función de las horas que le mete y de la productividad que tiene. Entonces, ese es el concepto. Oiga, si es que a lo mejor tiene que ganar $250.000 un tío que trabaja un montón, claro que sí. A mí lo que me preocupa es lo del salario mínimo, porque al final se cree que se hace un bien a la sociedad y no se hace un bien a la sociedad. Si tú, con un 20% de desempleo, tú impones un salario mínimo ahora de 800, luego de 1.000, ¿qué va a pasar? Pues que hay gente que no se les va a contratar. Y no se les va a contratar porque no resulta rentable contratar a esas personas a ese sueldo. Y por lo tanto, me quedo con el buen pocero en vez de con el del salario les mínimo. Impides poder trabajar a gente que, oye, podría trabajar. Y es una pena. Pero eso es porque nadie representa al parado. Es decir, en esta foto que vemos aquí, en la que hay políticos, empresarios, patronales y sindicatos, cada uno representa un sector distinto y nadie está representado al parado. El parado no está sindicado en un sindicato que se ocupa de él. El sindicato se ocupa del trabajador, el empresario se ocupa, la patronal de los empresarios, el gobierno de salir bien en la foto y tal. Entonces, nadie se preocupa del parado, que es el principal problema de este país. Es decir, el principal problema de este país no son los sueldos, digo en materia laboral o económica. Ese es el segundo. El primero es el paro. Entonces, si el paro es el primer problema, lo que tendríamos que hacer es poner todos los mimbres para hacer un cesto que creara empleo. Es decir, tendríamos que decir, ¿quién crea empleo? Claro, eso sería lo primero. El gobierno tendría que darse cuenta que no son ellos los que crean empleo, sino que son los empresarios, los comerciantes, los autónomos, las pymes, estos son los que crean empleo. Bien, pues vamos a preguntarles a estos, ¿qué hace falta para crear empleo? Y la respuesta es muy obvia. Hablas del empleo como el primer problema que tiene nuestro país, pero otro problema, no sé si igual a la par o es el tema de las pensiones. Esta semana hemos hablado mucho de eso es un drama, eso no es un problema, eso es un drama. Este drama y esa propuesta de la ministra de Empleo de financiar las pensiones de viudedad y orfandad vía impuestos y hacerlo de forma progresiva, ¿te parece un parche? ¿Vamos por el camino correcto? ¿No hay otra alternativa? Bueno, aquí el drama es que la gente se tiene que dar cuenta que tiene que ahorrar porque no va a tener pensiones. ¿Pero de dónde va a ahorrar? Bueno, efectivamente, es decir, de donde pueda, porque no va a haber pensiones y está creciendo el número de ancianos. Se está invirtiendo la pirámide, cada vez va a haber menos jóvenes. ¿Quién va a pagar esas pensiones? Lo que va a suceder, evidentemente, es que las pensiones serán menores, empezando por las más altas, es decir, aquellos que cobraban 1.000 euros pues cobrarán 800 y los que cobraban 700 cobrarán 600. Y esa es la realidad. Entonces, pues, el financiarlas vía impuestos, bueno, pues ahora podremos recaudar más, efectivamente, pero sigue creciendo la pirámide de la población, se sigue engordando la parte de arriba y cada vez van a haber más ancianos que van a vivir más tiempo. Estudios sobre natalidad. Estamos en el 1,33 cuando debíamos estar para una simple reposición en el 2,1. ¿Cómo se ha ido solucionando en los demás países para hacer la comparativa? Es fatal. Con inmigración. Bueno, pero en Francia tienen un problema tremendo. Claro, hay cosas que... De integración, lógicamente. Cuando las vas a poner sobre el papel, te sale aquello rarísimo y dices, madre mía, mi vida, ¿qué aconsejo yo aquí? Pero es cierto, lo que estás diciendo, cada vez somos más viejos y cada vez tenemos menos niños. Y claro, desde ese punto de vista... Es un problema de naciones ricas, es decir... vivimos más tiempo. Afortunadamente vivimos más, llegamos mejor a esas edades y desafortunadamente, al menos para mí, cada vez tenemos menos niños, no porque la mujer se incorpora al empleo ni porque no haya dinero, sino... Simplemente porque nos hemos vuelto más egoístas. Tener más. Sí, falta de responsabilidad. Esto la realidad es que al final, en todos los países... Yo estoy convencida, falta de responsabilidad, de compromiso con el futuro. Naturalmente, eso es literalmente así. Se ve en todos los países avanzados, en todos los países que según avanza de renta, bajan de natalidad y eso es incuestionable. Vamos, en España, cuando se tenía muchísimo menos dinero, se tenían muchos más hijos. En fin, bueno, es un problema muy complejo. Pero al final volvemos a lo mismo. Es decir, es insostenible el sistema de pensiones, que por cierto, si en vez de ser un sistema público fuera un chiringuito financiero, estarían todos en la cárcel, porque es lo que se llama una estafa piramidal. El de hoy, el que cotiza hoy, paga al que cobra hoy, pero él no está haciendo nada con su dinero para su futuro. O sea, eso que se llama literalmente una estafa piramidal. Decían que Madoff
cuando le preguntaban del FBI, pero usted no sacó esta idea, dice, no, del sistema de seguridad social, ¿no? Es lo mismo, lo he reflejado. Esto es Madoff, ¿eh? Madoff a gran escala, liderado por una señora que se llama Fátima Báñez, que es la mayor irresponsable de este país, porque encima, en vez de poner, digamos, las vías para paliarlo, lo que dice es que las pensiones están garantizadas, ya está, porque lo ha dicho ella, están garantizadas. Cuando lo que está garantizado es que todos los que hemos nacido en los años 60 y 70 no vamos a tener pensión. Esto es lo primero. Y los anteriores, con mucho cuidado. O trabajaremos hasta los 75 años. Pues, y trabajaremos hasta los 75 y no tendremos pensión. Entonces, se podrá trabajar, yo creo, conjuntamente a la vez que se recibe la pensión, que es algo que yo creo que se debería haber hecho hace mucho tiempo. Pero al final decía, ¿y cuál es la solución? Bueno, aquí solo hay dos soluciones. O vía impuestos, que ya la presión fiscal en España es insostenible, o que empecemos a pensar en un sistema mixto de capitalización y reparto. Entonces, para eso hace falta que ahorre. Y tú decías, bueno, ¿y cómo va a ahorrar la gente con lo poco que gana? Pues también tiene una solución que es económicamente muy sencilla. Económicamente muy sencilla, pero políticamente imposible, que es pues que el gasto político se reduzca en este país. Porque es que un mileurista, ¿cómo va a ahorrar? Es imposible. Pero un mileurista no es más que un 2000eurista después de estar atracado por el Estado. Entonces, si ese 50% del salario bruto o del coste bruto del trabajador, que son 1.000 euros, lo que se queda al Estado, a una bolsita. Claro, con que se redujera la mitad del gasto político, que empezamos a cerrar esas teles autonómicas, esas radios públicas que hacen competencia a esta, por cierto, esos parlamentos innecesarios, esas embajadas, todo eso es un gasto político que UPyD... Ya sabéis que hasta el 26 de junio trabajas para el Estado y a partir de entonces trabajas para el Estado. Pues de ahí es donde doña Susana... Le voy a dar una idea. Doña Susana, pues se lo voy a poner en positivo. Con reducir el 50% la carga que se queda al Estado de su coste de empresa, usted podría ganar un 50% más sin que le cueste un duro a su empresario. ¿Nos cambiamos de país o de planeta? Bueno. Publicidad y volvemos. En Intereconomía, la tertulia capital. Tertulia Capital con Enrique Quemada, con Iván Espinosa Monteros e Inmaculada Álvarez Morillas. Vamos a ir rápido, que tengo dos temas importantes antes de recoger la buena noticia económica. El tema del crecimiento económico. Ayer conocimos datos del tercer trimestre de este año. Se desinfla un poquito el consumo interno, también las exportaciones, y crece el gasto de las administraciones públicas. Enrique. Bueno, primero, no tiene mucho sentido que España esté creciendo al doble que Europa. Es decir, no es normal. Teníamos también, es verdad que estábamos recuperándonos de la crisis, que fue más profunda en España que en la media europea. El gasto público ha estado empujando mucho, es decir, el crecimiento de España ha estado empujando porque España se ha estado endeudando y nuestro gobierno ha estado gastando, primero porque no ha habido gobierno y las administraciones públicas han gastado lo que han querido, ¿no? Y eso, pues evidentemente, ha empujado. Luego el comercio internacional se está frenando y eso afecta a las exportaciones, y recordemos que España exporta el 35% de su PIB, eso nos afecta. Y luego también el consumo se está frenando porque ha habido un boom de consumo. También había que cambiar ya de una vez el coche, había que cambiar la lavadora, había que cambiar una serie de objetos que llevábamos 10 años sin cambiar, y esto ha permitido un empuje del consumo. Pero lo normal es que vayamos convergiendo a Europa, porque no somos diferentes a Europa, es decir, que acabemos en un crecimiento del 1,7, no del 3,2 que estamos teniendo ahora. Inmaculada. Pues es que yo creo que lleva razón, pero yo no creo que vayamos a bajar tanto como dicen. Todavía creo que queda un poquito de margen para crecer un poco más. Lo que sí que es cierto es que no podíamos ser aquí la bandera de toda Europa, porque no podía ser, y claro, como consecuencia, que era la inmensa deuda que estábamos adquiriendo, si no tiene mucha vuelta de hoja. Bueno, tenemos ahí esos tres agujeros: deuda, déficit y desempleo. Iván, imagínate por el tema del ¿qué PIB rápido, que me quiero ir con Airbnb. Yo creo que el año en el que más se ha crecido en España ha sido el año en el que no ha habido gobierno, ha sido el año en el que menos ha intervenido, el año en el que se ha dejado a la gente ejercer su actividad empresarial libremente y con menos amenaza de impuestos. Y claro, en cuanto hay gobierno y empiezan a hablar de los impuestos que van a subir y de las restricciones que van a poner al crecimiento, pues creceremos menos de lo que se espera. Airbnb and HomeAway, Barcelona les va a sancionar con 600.000 euros. Abre expedientes por reincidir en la oferta de pisos ilegales. ¿Esto es una barbaridad? Yo creo que el mundo está evolucionando, la economía colaborativa ha venido para quedarse, y el intentar frenar a Uber, a Airbnb, a poner multas a BlaBlaCar, pues al final es luchar contra el futuro. Estábamos diciendo antes del Black Friday, del Viernes Negro, pues es que el mundo es global. Es que el mundo es global. Yo veo personalmente veo algo de justicia poética en esta pregunta. ¿Es que te gusta? Sí.
Mire, yo lo siento muchísimo por Airbnb y no me alegra nada que le hayan puesto una multa de 600.000 euros, pero es que yo tengo la historia personal de que yo les tenía ya prácticamente enfilados, firmados para ser mis inquilinos en Madrid. Yo me dedico a comprar, reformar y alquilar espacios oficinas para compañías singulares como esta. Teníamos ya un acuerdo con ellos y fue el director general para España, que era un alemán, fue a pasar un fin de semana a Barcelona, lo pasó estupendamente, como se pasa cuando uno va de turismo a Barcelona. Aquello le fascinó y decidió en el fin de semana que en vez de Madrid se tenía que ir a Barcelona. Yo le sugerí que aquello podía tener algunas implicaciones diferentes de las que él se imaginaba y no me quiso entender. No, esto es como lo de Bavaria en Alemania, ¿qué tal? Es un poco distinto, pero nada más. Y tal. Bueno, pues toma, 600.000 euros de multa por haberte equivocado de ciudad. Lo siento mucho por Airbnb, pero insisto que hay algo de justicia política. Bueno, buena noticia económica de la semana, la tenemos, Iván. La tenemos, y como siempre lejos del ámbito de lo público. La buena noticia económica de la semana es el triunfo de muchos cocineros españoles en la reciente edición de la Guía Michelin, y en especial de Martín Berasategui, que ha conseguido nada menos que 8 estrellas en sus 13 restaurantes. En España el sector de restauración es un sector que crece en cantidad y en calidad. Y creo que tenemos ahí un auténtico sector económico que es Marca España, que hace Marca España por el mundo, y que, entre otros motivos, yo creo que triunfa. ¿Sabe usted por qué? Porque no existen restaurantes públicos. No hay manera, Muy bueno. no hay manera, aquí todavía no han llegado los paladares y esas cosas, ¿no? O sea, o ¿cómo se dice? Lo de Cuba, en fin, bueno, no existen restaurantes públicos y eso ha hecho que el sector de restauración y de los cocineros, no hay funcionarios cocineros, eso ha sido una... Se ponen a currar y se Eso ha acabó. sido importantísimo para el triunfo de la cocina Es una española. fuerza inmensa para la marca España. De Sí. hecho, la cocina España ahora mismo es la más reconocida del mundo, seguida de la peruana. Somos los mejores cocineros del planeta. Bueno, ahora que hablas de los mejores cocineros, tuve la oportunidad hace muy poquito tiempo de estar con Ferran Adrià, Sí. compartí con él una buena conversación y un buen desayuno. Bueno, él contaba que uno de los problemas que tiene el sector de la hostelería en España es que falta gestión, porque decía, Claro. se habla aquí mucho de innovación, de cocina, Del de plato. diseño, Claro. del plato, pero a ver, es que detrás de todo esto, o antes que todo esto, Está todo. cualquier bar, cualquier cafetería, cualquier restaurante tiene que tener Una hoja de- un plan de negocio, Claro. un presupuesto Una hoja de para el cálculo. año que viene Cualquier y para ama el de próximo casa. mes. Dice, y eso no pasa. Claro. Y por eso muchos restaurantes y muchos bares terminan cerrando, porque no tienen hoja de ruta. Y bueno, me pareció bárbaro. La verdad es que me Claro. cundió mucho, me cundió. De Era nuevo, un empresario. Empresario, sí, y faltaba, pues eso, mentalidad de empresario y un presupuesto. Decía, si es que con un presupuesto se arreglaban muchas cosas. hace 2 semanas hablaba justamente con un empresario del sector que tiene en Madrid pues 5 restaurantes, en Miami 3. Y cada restaurante de Miami factura más que los 5 de aquí juntos. Y cada empleado de su restaurante de Miami gana como 2 o 3 los que ganan aquí. Y me dice, como siempre, en España lo que nos frena son las trabas administrativas, los impuestos, Ya. los permisos, las licencias, las inspecciones, la seguridad social, el coste salarial de la parte pública, no lo que se gana el pobre camarero, que gana la mitad de lo que ganan en Estados Unidos. Y está deseando ampliar su negocio, pero claro, en Miami. Tremendo. Que nos vamos. Enrique Quemada, Iván Espinosa Los Monteros, Inmaculada Álvarez Morillas. Abrigaos, que hace frío. Gracias, Muchas que tengáis buen gracias. fin de semana. Ya por el Ya viernes. por el viernes. ¡Compra Adiós. mucho!